¿Qué pasa cuando uno tiene algún tipo de avistamiento, saca alguna foto en donde aparece una supuesta nave, un objeto extraño? Muchas veces nos cuestionamos qué significa todo esto, pero en este caso, cuando se empieza a repetir y empieza, además de esas fotografías, de esas apariciones, empiezan a haber información, empieza a haber contacto, empieza a haber un contacto telepático, ahí ya podemos empezar a hablar de un contactado. En este caso, el contactado que vamos a tener hoy en piso es Ciro Echeverri, que tiene una serie de emprendimientos, pero también una misión, un trabajo justamente respectivo a sus contactos con supuestos seres de otras dimensiones, él dice, y de otros planetas. En nuestra columna de terapias alternativas vamos a hablar de biomagnetismo, de este poder de sanación de los imanes. ¿Y sabes con quién estuvimos? No. Con tu hermana, con Irene Hellenser. Que se dedica a eso hace que mucho se tiempo. dedica exactamente hace muchos años a eso, así que vamos a tener todo un informe completo al respecto. Y también vamos a estar mostrando casos irresueltos de la historia, casos paranormales, unos cuantos casos que son realmente extraños, que si bien no hay una investigación profunda, los queremos compartir también con ustedes porque son muy de la zona desconocida. Arranquemos con el programa entonces. Así es. Como decíamos, entonces comenzamos Zona Desconocida, vamos a estar recibiendo a Ciro Echeverri, pero antes vamos a hablar acerca de las vías de comunicación por las cuales ustedes se pueden contactar con nosotros. Exactamente, nuestras redes sociales, que a través de Facebook y YouTube como Zona Desconocida, que estamos casi todas las semanas subiendo nuestros programas justamente, en Twitter a través de ZD_oficial y en Instagram como Zona Desconocida, todo junto y en minúscula. Exactamente, sí. Como siempre estamos recibiendo sus mensajes, contestamos los que podemos, a veces tardamos en contestar, pero los respondemos y siempre nos resulta bastante útil lo que nos están mandando también como propuestas. Bueno, Ciro Echeverri. Ciro Echeverri, ¿sabes qué? Varias veces hemos hablado de traerte, siempre estábamos buscando el espacio y el momento para traerte, porque nos parece interesante las experiencias de contacto, pero justamente comentábamos afuera de cámara, ¿no? ¿Cómo te presentamos? ¿Cómo te presentás vos? ¿Qué decís que sos? ¿Contactado? Yo soy comunicador. Entonces, lo que vengo a experimentar es el desdoblar la experiencia para convertirla en palabras y emitir un mensaje atrás de esto, de un plan. Existe un plan, o sea, yo soy simplemente uno de los comunicadores del plan. ¿Y cuál es ese plan que existe? O contanos un poco al respecto. Bueno, ese plan es un plan evolutivo que tiene la certeza de ser exitoso, sí o sí, o sea, no hay condición que se le oponga. Entonces, aquí nos enfrentamos a un problema de mentalidad humana donde la lógica circunstancial nos hace perder las esperanzas y la fe. Y cualquier cosa que ocurra y que aparezca en las redes, en los canales de televisión, en los medios de comunicación, pudiera estar desestabilizando eones de tiempo, o sea, no es así. O sea, vos estás hablando de un estado mental social, ¿sí? Y ese plan
¿de quién depende ese plan al cual haces referencia? ¿Estás hablando de un plan extraterrestre? A mí, yo quisiera definir que la palabra extraterrestre es una palabra muy manoseada. Yo diría que todos somos extraterrestres, primera definición. O sea, no provenimos de la Tierra, pero nuestras almas son más antiguas que la Tierra. Mi alma, concretamente, tu alma, lo acabo de ver, tu alma, son más antiguas que este propio planeta. Entonces, somos parte de un concierto de una creación. Y esa creación nos incluye, tanto como nosotros hemos incluido esa creación para poder venir a ser nuestra manifestación. O sea, si hablamos de extraterrestres, hablemos de nosotros, mirémonos al espejo de una vez por todas. Bien, y cuando hablas de esa creación, ¿no? Evidentemente hubo un ser creador o seres creadores. ¿Cuál es la función de esta creación? Bueno, es la expansión del universo. Todos los universos se expanden hasta un límite en el cual estarían cristalizando una mejor presentación de su propio producto creativo mental, que conlleva también lo espiritual. Lo que pasa es que el gran magma espiritual es inabarcable en conceptos y palabras. Por eso hablo mucho de mentalidad. La mentalidad es la forma que le vamos a dar a nuestra creación. Y esta computadora, estas cámaras, este encuentro, este programa aquí, es una creación nuestra. Por lo tanto, nosotros desde el pasado ya acordamos todo esto. Por eso no podemos hablar de situaciones negativas, porque no las existen, no las hay. Lo que sí hay son segmentos, como esta parte de aquí, tenés 1, 2, 3, 4, 5 barras. Imagínate que cada barra es el límite extremo de cada dimensión. La dimensión tecnológica es la cuarta dimensión. Pero ya ha llegado a un límite en el cual sería el soporte del universo. En la creación tecnológica ya saben mentalmente que es el antígono, que es lo que está creando. Entonces está siempre al borde y al filo de la guerra galáctica. Por lo tanto, se consolida una válvula de escape, que es la posibilidad de venir a vivir a planetas como la Tierra, para poder canalizar toda esa frecuencia de dolor que implica no poder acceder a otras dimensiones y luego poder sortear eso y entrar en la multidimensión. Entonces, la palabra extraterrestre está vinculada, por lo que yo siento, a los seres creados dentro de la cuarta dimensión. Esto es muy interesante. La cuarta dimensión es un espacio-tiempo en el cual los seres son clonados y tienen todos la misma memoria. Pero tienen que cumplir funciones técnicas para ser el sustento de las otras dimensiones espirituales y mentales. ¿Se comprende? Entonces, hay un momento en que se confunde el poder tecnológico con el poder creativo. Y eso lo han querido importar a la Tierra con la clonación de animales y seres humanos y la transgenización de los alimentos, etc. Entonces, todo eso es una copia de la cuarta dimensión que se está importando aquí. ¿Y cuál es la fórmula, digamos, para destrabar esa opción? Bueno, es justamente la apertura del corazón. Y este viene con una fuerza detonante, ¿no? Y a través justamente de lo que se llama la energía femenina, que no pertenece solo a la mujer, sino más bien la energía femenina es todo lo sutil, la fuerza sutil, inequívoca del universo. Entonces, desde ese lugar, hablar de extraterrestres para mí se vincula como una asociación muy hollywoodense, digamos, de determinados aspectos de la creación, pero es mucho más, porque estos enanitos verdes, estos grisecitos, ¿no?
cumplen funciones técnicas en la Tierra y también en nuestro ADN, pero siempre bajo la supervisión de seres de luz o jerarquías, digamos, muy potentes, ¿no? Que no se van a confundir en la tarea que tienen que realizar. Para ir un poco más a lo personal, a lo tuyo, tus experiencias, contanos un poco cuál fue el primer contacto que tuviste, cuál fue ese mensaje también que te dejaron y cómo fue, vía qué, puede ser telepática, los viste, ¿no? Contanos un poco al respecto. Sí, en lo personal he pasado por todas las experiencias humanas, desde el avistamiento, la nave sobre mi vehículo, adelante, atrás, detener el vehículo, o sea, la experiencia poltergeist con las naves a 3 metros de altura mío, poder entrar en las naves. Yo puedo afirmar que he entrado más de 20 veces. ¿Por qué dijiste experiencia poltergeist? No entendí eso. Poltergeist me refiero es que empiezan a suceder vibraciones y movimientos de cosas externas, físicas, que te ponen realmente en un vórtice. Y entonces ahí te das cuenta de que está pasando algo más, que no es un terremoto. Es un terremoto sobre vos. Bueno, después la posibilidad de haber sido invitado a las naves, entrar en los portales Sendra en varias ocasiones, tener contacto físico, y a mí también se me revela un plan cósmico y una misión para el futuro, una misión que es diferente a la que nosotros veníamos conociendo. Se llama Misión Nada y tiene que ver justamente con el aura y con el propósito de la verdad y el contacto con esa verdad de cada uno. ¿Pero qué es una misión particular o general? Bueno, esto se me revela en Aurora, en un contacto justamente con un ser de quinta dimensión que se llama Yoshua. ¿Esto fue hace poco? Discúlpame. Eso fue el 31 de marzo de 2012, perdón. Un día 333. Lo que ocurre es que yo no puedo asimilar toda esa información, y sí es en el volcán Etna, en Sicilia, que frente a la montaña se descarga nuevamente, o se apertura a través de los cristales de la Tierra en ese lugar importantísimo que me resuelve en frases, en palabras, toda una nueva misión para el próximo milenio. Y es precisamente en el lugar donde Eugenio Siragusa tenía sus experiencias, en el mismo lugar. Contactado en los años 50, 60. Sí, y entonces simplemente voy a mi ordenador y empiezan a discurrir todas las palabras sin pensamiento de toda esta nueva ley para el próximo milenio, dado de que nosotros ya resolvimos la conexión de los tiempos en el 2012, la humanidad, ¿no? Acabas de decir que en esa experiencia que estás contando, te contactaste con un ser llamado Joshua, de quinta dimensión. ¿Tiene algo que ver con Jesús? Bueno, es Jesús hoy, o sea, Jesús hoy, él se presenta como JHS, nosotros lo traducimos como Yoshua, pero es un comandante, ¿no? Es un comandante y se presenta en la Aurora y otorga un mensaje para la humanidad diciendo que ese es el momento en el cual él ha regresado. ¿Y cuál fue exactamente ese mensaje para la humanidad? ¿Se puede decir? Sí, tiene 49 palabras. El mensaje, creo que lo tenemos impreso en una placa, dice: estoy con vosotros aquí y ahora. El tiempo nuevo de Sion ha ingresado. Perdonad y perdonaos, olvidando todo lo aprendido. Y después dice: sentid mi corazón, es mi Vishnunavi, es tu Vishnunavi. Entonces yo empiezo a preguntarle a él telepáticamente, en ese contacto, qué es perdonar, ¿no? Y en ese momento él pone sus brazos así, activa un sol interior impresionante, y entonces abre así sus brazos en función de entrega y se muestra como una verdadera máquina cuántica. Y entonces él dice: expande tus dones. O sea,
Nosotros tenemos el concepto mental de que te ofendí, entonces vengo, pienso sobre eso, te pido disculpas, ¿no? Pero no es eso. El don es no mirar atrás, es tener la potencia, la fuerza para no mirar hacia el pasado, porque eso no lo podemos cambiar. Expandir el don es, bueno, reconocerte en tu creación única, estrictamente única, y explotar todo eso para lo cual viniste a representar a Dios. Ciro, ¿cómo manejas el tema? Porque uno te escucha y sabe, en base a dedicarse a esto, que vos trabajás de buena fe, que tenés una gran capacidad de trabajo, que tomás estas cosas con la seriedad que vos crees correspondiente, pero también estamos en un mundo en donde estos temas también son muchas veces criticados, a veces vilipendiados. ¿Cómo manejás, cuál es el criterio que utilizás para no sentirte que a veces podés pasarte de perder la razón? Porque viste que el límite a veces en este tipo de temas te lo hacen notar mucho y uno puede no estar del todo confiado en eso. ¿Cómo lo manejas vos todo esto? A mí no me importa. Primero que nada no me importa. O sea, es como hablar de amor con una mujer. Si uno se enamora de una mujer, es eso. El resto, los de fuera son de palo. O sea. Pero a mí lo único que me importa es que... ¿Y cómo le llegas a la gente? ¿Cómo les llego? Bueno, tenemos una radio. En la radio está volcada toda la misión y también se abren canales para que otros puedan... Tú mismo has tenido tu hermoso programa allí. Vamos a decir que es ceres.com.es, ¿no? Sí, Ceres FM lo buscan en Google. Es una radio que va a cumplir 9 años. Hemos sobrepasado los 17 millones de visitas. ¿Sí? Y es una radio referente para el mundo. ¿Qué piensen los demás? A mí no me importa, verdaderamente. O sea, está en cada uno. Yo lo que sí sé es si eso está conforme en lo que yo siento, en lo que yo viví, lo que tengo que expresar. Porque uno de los encuentros que tuve con el guía Antarel, por ejemplo, en Francia, en el sur de Francia, él me dice, todo lo que estás manifestando son actos bíblicos. Dice, de todo esto que estás poniendo en palabras se hablará en los próximos de 80 a 1000 años. Es decir que si vemos en perspectiva las propias palabras de profetas, nunca fueron para su tiempo y nosotros somos profetas. Y por lo tanto lo único que tiene que crearse es el holograma a través de la palabra, de la manifestación de la experiencia, porque eso lo van a estar viviendo próximamente. Entonces es como los crop circles. Los crop circles son la biblioteca de la nueva mente. Yo tuve la oportunidad de estar viviendo en Inglaterra y se hicieron crop circles a 1000 metros de donde estaba. Entonces, digo, esto ultrapasa, o sea, y las propias, digamos, manifestaciones gráficas que vamos obteniendo ayudan simplemente a detener la mente. Que ahí estamos viendo justamente algunas de las... Bueno, en ese crop circle yo estaba ahí, a poquito. Bueno, ese era un centro romano. Esto es excepcional porque es el péndulo justamente de la cuadratura del pensamiento, de la mente humana. Allí tenemos este extraordinario ícono que es el laberinto de José de Arimatea en Glastonbury. Es extraordinario. Allí estoy acostado con una serie de ramitas de trigo en mi mano. Esto se llama, en ese momento quisiera detenerme un poquito para contar la experiencia, ¿no? Estoy acostado en ese momento y entonces siento una voz potente que me pregunta, ¿cuál es tu prioridad? Para que tengan idea un poco de para dónde va el contacto. Bien, bien. Porque no tiene nada que ver con la ficción, estamos muy, digamos, anestesiada nuestra conciencia por Hollywood, que está muy bien igual, ¿no? Es divertido. En ese momento me preguntan, ¿cuál es tu prioridad? Sentiste una voz en la mente, digamos. Sí, no, me estaban transmitiendo desde el centro de la Tierra, Bien. porque
yo pregunté exactamente, como investigador sostengo mi pregunta hasta que se me conteste. Entonces, ¿cómo se realizan los crop circles? Los crop circles se diseñan dentro de la Tierra y se hacen con tecnología intraterrena, pero con manifestación externa, es decir, se envía una sonda, la cual con ultrasonido genera un nivel de temperatura determinada y moldean todo el anagrama que se plantea desde la ciudad intraterrena en ese momento. Entonces, ¿cuál es tu prioridad? Le digo, bueno, ser feliz. Dice, no, eso es una consecuencia. Tu prioridad es amarte. Amarte. Esa es tu prioridad. Y bueno, pero yo me amo. Ah, sí, me dice. Y entonces, ¿cuál sería tu siguiente prioridad si te amas? Estos son los diálogos con los guías. Digo, bueno, el servicio. Y él me dice, otro ser humano. Ese es el plan. Otro ser humano. Ser uno primero prioridad. O sea, ¿y qué es lo que la fantasía de la mente? Nosotros estamos prestando plata que no tenemos. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que está siguiendo este plan en este momento? Primero, sanación. ¿Qué es la sanación? Yo le pregunto a Padre Pío en la aurora, sabiendo que él estaba escuchándome frente a mí, porque le digo, por favor, quisiera ser útil y que me enseñes a sanar. Si te parece bien, ¿no? Yo tengo ese tipo de diálogo con los guías. Y él me dice, le digo, ¿qué es para ti? Ayúdame a definir lo que es sanación. Y me dice, es la santa acción de amarse. Entonces creo que ahí está todo el plan definido. Las palabras de los grandes avatares de la Tierra. Esta tecnología que es maravillosa y nos supera, o sea, nos muestra nuestro propio futuro. Está colgando ahí sin hacer ruido, sin tener un motor diésel, ¿me explico? Ajá. Sin turbinas, está parado ahí, frente a nosotros, un objeto que de repente está así y se extiende 50 kilómetros y vuelve a un punto. Eso frente a ti, imagínate esas experiencias. Imagínate. Que lo crean, no lo crean, a ver qué me importa. Bueno, ¿sabés con quién estábamos en ese momento? Con dueños de medios de comunicación. Y ellos mismos no se animan a disponer, digamos. A contarlo. Claro, porque... Pero a ellos también les pasó lo mismo que a vos, sintieron sí, esa estábamos voz juntos. Y todo lo mismo, fue un estábamos grupo, juntos, digamos. Exacto. Claro. También he estado recorriendo distintos países con artistas famosos de Yoyo Sonido y artistas internacionales, número 1 en el mundo. Por ejemplo. Contá. Contá. No, preferiría no mencionarlo. Bueno. Pero he estado en todo, en el pop, en el rock, en los sinfónicos, en todo. He viajado por todo el mundo con ellos. Hoy fuera de cámara... Y tuvimos las experiencias. Hoy fuera de cámara estábamos hablando un poco y me encantaría que puedas contarle a nuestros televidentes esa experiencia que tuviste un día que amaneciste y en tu nariz, no sé cómo denominarlo, si chip o no, capaz que no querés llamarlo chip, pero que encontraste algo y cómo fue. Sí. En abril del año 2010 grabé una nota para Zona Urbana con Ignacio Álvarez. Y posteriormente tuve una experiencia que yo estaba durmiendo en mi cama y sentí ruidos en el techo. Tengo una casa grande, son 400 metros y dije, un copamiento, porque realmente... Y entonces cuando vi que las chances eran pocas, entonces hice lo que se me había instruido. Me metí en la cama y me puse a hacer la respiración. En ese momento me suben a una nave y me depositan en un campo detrás de Villa Serrana. Allí me espera un ser muy alto, de casi 3 metros de altura, y me inicia con la espada flamígera. Entonces yo saco la espada y mirando la punta así tengo que lograr encenderla como un acetileno, como si fuera un soplete de soldadura. En el momento que logré eso, pude regresar. Entonces me dicen, en la clave 10 tú estarás creando y en la clave 11 es corte, ¿no? es guerra.
O sea, es situación de enfrentamiento y no debes vacilar. Bueno, muy bien. Grabamos la experiencia en abril y el programa quedó allí, yo después ni me enteré. Pero el día 10 de octubre, el 10 del 10, a las 10:10 de la noche, sin que yo lo manejara, en el canal 10, sale la experiencia donde yo cuento off the record mi experiencia con Jesús y la nave y con 44 personas más. Entonces, imagínate, hay un plan y lo que vos me estabas preguntando tiene que ver con lo mismo. Para adosarnos, digamos, a esta sinergia, a esta catarata programada de experiencias en virtud que vamos pudiendo asimilarlas y entendiéndolas, existen iniciaciones. Si una mañana me despierto, si querés antes del corte te cuento, con el recuerdo de haber estado en una nave, con pequeños seres que asoman su cabeza sobre mí, y a la mañana siguiente me toco así y encuentro un granito de arroz debajo de la piel. Y resulta que eso se fue metiendo dentro del hueso, actualmente está dentro del hueso, y a partir de ese momento se empezó a ampliar mi captación de la información. O sea, empiezo a ver ahora mucho más, veo que es una especie de el holograma de cada persona. ¿Cómo lo denominás? ¿Qué es lo que tenés exactamente? No, yo lo llamo iniciación. Iniciación. Las personas le pueden decir un chip, pero es una especie de módem donde yo conecto con las naves, ya sé cuando están arriba, cuando están viniendo, puedo hablar con ellas e intercambiar instrucciones también. ¿Hablar telepáticamente, digamos? Por supuesto, sí. O sea, actualmente la misión NADA, que es la misión del futuro, es que tú no te tenés que mover, o sea, todo viene a domicilio. O sea, es una especie de fono ovni en el cual hoy por hoy ya estamos pudiendo generar este tipo de activación. Esto te lo preguntó fuera de cámara Marina, pero al aire te lo pregunto, ¿no te hiciste una radiografía para ver qué era eso? Nada. No me la voy a hacer tampoco. No es necesario, o sea, para mí es suficiente. Bien. Eso es parte también de que no te interesa mucho lo que opinen. No, solo sé que tengo que decirlo en medios públicos porque a otras personas les está sucediendo. Concretamente a 1000 personas en este planeta les está pasando. ¿A 1000 personas? ¿Lo Sí. mismo que a vos? Sí. Todas tienen más o menos la misma función. Sí. Para redondear, Ciro, justamente, ¿no? Porque nos tenemos que ir a la pausa, tenemos que despedirte. ¿Qué es lo que crees que va a suceder? Porque todo esto que me estás hablando, que nos estás contando acerca de un plan, ¿sí? Un plan de creación, va hacia algún lugar, ¿no? ¿Hacia dónde creéis que vamos? Sí, el lema de ese plan se llama por los que vendrán. Es decir, lograr nosotros despojarnos del dolor para amarnos a nosotros mismos, entender a los otros, ¿sí? Y empezar a generar la bienvenida a los nuevos niños que están llegando. ¿Tenés fe que se pueda lograr eso? Si tengo fe, Que se pueda lograr realmente eso. contéstamelo vos. ¿Tengo fe? Yo creo que tú la tenés, sí. Ciro, te queremos Así va a agradecer. ser, con nosotros o sin nosotros. Así va a ser. Te queremos agradecer, los invitamos también a los televidentes a seguirte a través de las redes, pero también sobre todo seguir tu radio, que tiene una programación muy interesante, que es multifacética también, ¿no? Que lo pueden seguir a través de ceres.com.uy, ¿no? O ponen Sí. Ceres FM en Google, era. Exacto. Bien. Bueno, gracias por la invitación a ambos. No, Por muchísimas favor, gracias todo el por equipo, haber gracias. venido. Vamos a estar en contacto también más adelante. Bien. Nosotros nos vamos a la pausa y después vamos a estar ingresando estos temas extraños que mencionábamos, que que no se pueden investigar demasiado, pero que sí siguen sin explicación. Esto después de la pausa, cuando sigamos con Zona Desconocida. Ya venimos. Seguimos en Zona Desconocida, estamos nuevamente reiterando las redes y las formas de comunicación. Exactamente, las redes sociales, por un lado son YouTube y Facebook como Zona Desconocida. También tenemos Twitter como @ZD_oficial, todo con mayúscula. Y también Instagram como Zona Desconocida, todo junto y con minúscula. Ahí obviamente pueden aportar lo que quieran, nos gusta mucho que nos escriban, que nos manden fotos, todo lo que vean necesario para el enriquecimiento de nuestro programa.
lugares para investigar también, que eso siempre es interesante. Bueno, vamos a comenzar a mostrar algunos de esos casos que, si bien no podemos profundizar demasiado en la investigación, es interesante mostrarlos, exponerlos, ¿no? Que tienen que ver con situaciones realmente extrañas, ¿no? Como por ejemplo el caso de los pies mutilados, que empiezan a aparecer hace un tiempo atrás en la costa de Columbia Británica, en Canadá, y que realmente tiene intrigados a todo el mundo. Vamos a ver un informe y después lo comentamos. En la costa de la Columbia Británica se repite un misterioso fenómeno, algo que tiene intrigados a policías y habitantes desde hace varios años. Devueltos por la marea, han encontrado varios pies humanos, calzados generalmente con una zapatilla deportiva. No se tratan de casos aislados, se tratan de reiterados casos que ya suman 20 desde agosto de 2007. La policía no tiene ninguna teoría sobre cómo acaban los pies en el agua y por qué llegan solos sin el resto del cuerpo. Lo que sí han sabido determinar es que la mayoría de los pies se han encontrado sin señales de trauma en la rotura, por lo que no parece que el hueso hubiera sido separado con violencia. Según los investigadores, basándose en algunos de los cambios post-mortem, determinaron que estos restos han estado en ese estado semanas, incluso meses. Pero qué extraño fenómeno ocurre para que se repita tan macabro hecho. Un inquietante ciclo que tiene asustados a los pobladores de la zona. ¿Se trata simplemente de un hecho explicable por las corrientes marinas? ¿O hay algo realmente oscuro detrás? Qué impresión, ¿no? ¿Qué opinas, Marina? Y realmente, no sé, yo te quiero preguntar a vos de cómo pueden salir estos championes con ese pie. Investigamos lo único que pudimos, ¿no? Lo que hay en internet y lo que hay en algunas publicaciones por ahí. Y descubrimos que en realidad, si bien es un fenómeno que se empieza a dar en el 2007 a nivel masivo, a partir de ciertos registros históricos, ya en 1914 hubo un caso, también en esa misma zona, de un pie que en este caso no tiene un calzado deportivo, pero sí también era un pie calzado. Sí. Y en 1889 también había sucedido otro caso, o sea, y todos como que confluyen en esa zona, ¿no? ¿Pero se encuentra algún significado de por qué justamente esa parte del cuerpo es que se encuentra? ¿Por qué no se le encuentra una mano por un lado, un pie por el otro? Claro, eso es lo que lo hace tan extraño. Es la gran intriga. Seguro, ¿por qué los pies nada más? Hay una teoría que dice que, bueno, capaz que son cuerpos que fueron muertos en alguna instancia y que en cierto momento empezaron a desintegrarse. Y lo que queda sano es el pie justamente porque está calzado. ¿Sí? Entonces, claro, por eso es que aparecen solamente los pies. Pero dice que no parece ninguna, ni como el hueso roto, claro, ni nada arrancado, ni nada extraño. No hay signos de violencia. No hay signos de violencia, eso exacto, también llama la atención totalmente. Sí, porque inclusive en uno de los casos encontraron que se trataba de una mujer que se había suicidado un tiempo antes, ¿sí? Pero en uno de los casos, ¿sí? Claro, que se había tirado al agua. El problema es por qué apareció solo el pie de ella también, sí, ¿no? Porque no fue así tampoco, de que se haya tirado el agua o como realmente dicen, ¿no? Sí, no, de eso había registros. De eso sí habían registros. Sí, por gente que le había visto y claro, también por una nota que había dejado. Y también en cierto momento se encontró que había un par de bromistas que 2 o 3 casos provocaron, o sea, los provocaron rellenando medias con carne de animales y poniéndolo dentro de un calzado y tirándolas al agua. Eso realmente investigando también pueden constatar si era carne de animales, claro, o si era otra cosa. Por que eso, no fuera, esos fueron dos o tres casos nomás, claro, después el resto son casos humanos. Hay una teoría también que explica que pueden ser personas que fallecieron en algunos tsunamis, ¿sí? Arrastrados por el agua y por el tema de las corrientes marinas, confluyen en esa zona y, como decíamos al principio, por estar calzado protege más la desintegración, ¿no? Pero igual sigue siendo uno de los misterios que totalmente seguimos sin saber, ¿no? Queremos mostrárselo simplemente porque son de esas cosas que llaman mucho la atención. Claro, y que vamos a seguir mostrando, ¿no? Hay muchos casos en el mundo que son realmente curiosos al menos, ¿no?
¿Cómo es este caso también del barco Urang Medan, que en 1947 se descubrió sin tripulación? Pero cómo se descubrió sin tripulación es lo que lo hace extraño. Así que vamos a ver el informe, después lo comentamos. En el mes de junio de 1947, dos barcos estadounidenses que hacían las rutas comerciales por el estrecho de Malaca en Sumatra y Malasia aseguraron recibir una llamada de SOS por parte de un barco que había en la zona. En este mensaje se escuchó algo como: todos los oficiales a bordo, entre ellos el capitán, han muerto. Están tumbados en el cuarto de mando. Probablemente toda la tripulación esté muerta. Posteriormente, se captó una señal morse inteligible y después el silencio total. Además de los dos barcos, esta llamada fue captada por los puestos de escucha británicos y holandeses. Se dedujo que el mensaje había sido enviado por el carguero holandés SS Urang Medan, el cual hacía la ruta por el estrecho de Malaca. Por su parte, el Silver Star, el barco más próximo, siguió a pie de juntillas el código del mar, yendo rápidamente en su ayuda. En pocas horas, el Silver Star llegó a la zona donde se encontraba el SS Urang Medan, y a medida que se iban acercando, vieron que no había ninguna señal de vida en cubierta. El capitán del barco de rescate reunió a un grupo de abordaje, quienes al subir a bordo vieron una imagen verdaderamente horrible. Toda la cubierta estaba llena de los cadáveres de la tripulación holandesa, todos con un gesto de auténtico terror. En el puente se encontró el cadáver del capitán y sus oficiales. El radiotelegrafista estaba en su puesto, aún con las manos puestas en el telégrafo, pero al igual que el resto de la tripulación, tenía los ojos enormemente abiertos. Una de las cosas que más llamaron la atención a los estadounidenses es la gélida temperatura que había en la sala de calderas, mientras que en el exterior la temperatura era sofocante, de 43 grados. Tras realizar varias investigaciones, no encontraron signos de violencia ni en los propios cadáveres ni en el barco. Cuando volvieron al Silver Star, el capitán ordenó amarrar al SS Urang Medan para poder remolcarlo al puerto, mientras parte de la tripulación del barco de rescate estaba a bordo del siniestrado para amarrarlo. De pronto, comenzó un incendio en la cubierta inferior número 4, lo que hizo que los rescatadores regresaran a su barco y escaparan a toda la velocidad que les permitía su embarcación. Tras haberse distanciado, el SS Urang Medan explotó con una gran fuerza, haciendo que el barco se hundiese rápidamente, convirtiéndose en uno de los grandes misterios del mar, y que aún no se sabe a ciencia cierta qué es lo que ocurrió realmente. O sea, es un barco, 1947, holandés, que emite una señal de alerta a través de la clave Morse, a través del telégrafo, advirtiendo que estaban todos muertos, incluyendo el capitán. Al poco tiempo, a las 2 horas, llegan y encuentran que también el comunicador que había mandado el mensaje también está muerto, en posición de mandar un mensaje. Ahora, lo extraño de todo esto es cómo murió esa gente. Y aparte la cara de terror que tenían todos. Exacto. Cuando llegaron, los ojos bien abiertos, como... Porque una de las teorías que se especulaba era algún envenenamiento que tendría que ver con una posible carga que llevarían, que llevaban nitroglicerina, entre otras cosas. El problema es la cara de terror, porque es que una persona cuando muere por un tipo de envenenamiento o algo no le queda ese rostro, y mucho menos cuerpos que quedaron como duros, petrificados. Y todos con las mismas características, no es que uno o dos estaba así, te puedes decir, bueno, casualidad, no sé, pero realmente que todos estén iguales, hay una causa sin lugar a dudas que obviamente no la sabemos. Que no la entendemos. Y además, el que mandó el comunicado, el que se comunicó pidiendo ayuda, no advirtió de qué se trataba, simplemente fue un mensaje también bastante misterioso, ¿no? Claro. Estamos muriendo, están todos muertos, claro. Y al ratito emite también otro mensaje diciendo muriendo, ¿sí? Sin decir, bueno, nos estamos envenenando, o no sé, salgo a
a tomar aire, algo. Bueno, y el tema de la explosión posteriormente. También, puede ser el tema de la explosión que termina por redondear el misterio, cosa de que no se puede investigar. Que no haya ninguna prueba, que no quede nada a la vista, totalmente. Exactamente, ¿no? Entonces eso es otro de los casos que en la historia queda para la zona desconocida, justamente. Totalmente. ¿No? Vamos a ir a una pausa, Marina. Después de la pausa vamos a estar en la columna justamente de las terapias alternativas, en este caso con biomagnetismo. Exactamente. Bien. Y después vamos a mostrar un caso que es uno de esos casos históricos también, del año 2003, de un evento paranormal en un hotel de Estados Unidos, que lo tenemos grabado justamente a través de las cámaras de seguridad, que realmente los va a sorprender. Después, cuando sigamos con Zona Desconocida, ya venimos. Continuamos con Zona Desconocida y en nuestra columna de terapias alternativas estuvimos hablando con Irene Hellenser, la hermana de Henry, sobre biomagnetismo. Vamos a la nota, por favor. Bueno, mira, el biomagnetismo es una terapia complementaria que lo desarrolló el doctor Isaac Goiz de México en 1988. Es una terapia no invasiva que ayuda mucho al ser humano, porque restaura el campo magnético que tenemos todos naturalmente. Así como la Tierra tiene un campo magnético, nosotros también. Los imanes tienen el poder de repeler y atraer moléculas. Entonces, cuando tenemos alguna enfermedad o alguna distorsión por estrés o por algún problema emocional, los imanes lo que hacen es restaurar ese flujo energético que lo perdemos debido a las enfermedades o puntos de acidez, lo llamamos a veces. Bueno, mira, los beneficios son muchos. Al restaurar el campo magnético perdido, todos los órganos filtro empiezan a funcionar correctamente. Te desintoxicas, activa la circulación, te equilibra la columna vertebral. Por ejemplo, si venís a consulta y decís, ay, sí, pues yo tengo una pierna más corta que la otra, te vas derecha. El único tema es que cuando te vas de la consulta, te vas derecha, pero a los 2-3 días podés volver a ese acortamiento. Entonces, con sesiones así una vez por semana, se puede restaurar y que se establezca el campo magnético en nuestro cuerpo, el flujo natural de nuestro cuerpo. Seguimos entonces con la segunda parte de biomagnetismo. Es compatible con todo, porque es una técnica no invasiva y además tiene solamente 3 contraindicaciones, pero no quiere decir que no lo podamos hacer igual. ¿Cuáles son esas? Las contraindicaciones son, por ejemplo, quimioterapia o radioterapia, porque estamos trabajando con imanes, también embarazo, que no quiere decir que le haga mal al feto, pero vamos a dejarlo tranquilo cuando el bebé está creciendo. Y la otra contraindicación es marcapasos, porque es contraproducente por la pila que llevan marcapasos. ¿Y cualquier persona puede realizarlo? ¿Hay que tener una preparación? No. Cualquier persona lo puede realizar, no es necesario saber nada de medicina anteriormente ni nada por el estilo. Simplemente hay que ir aprendiendo seriamente y cualquiera lo puede realizar. ¿En cuánto tiempo se empiezan a ver esos cambios? Bueno, los cambios la mayoría de las veces es inmediato. Inclusive podemos sacar dolores inmediatamente en la misma sesión. Depende también del tiempo, de la patología, que capaz que nos lleva más sesiones. De todas maneras, lo más común serían 4 sesiones una vez por semana. Eso es lo más común.
pero siempre hay variables según la persona y según lo que tenga la persona. ¿Y cuánto tiempo tiene cada sesión? Y la sesión, por lo menos los imanes, los dejamos entre 15 y 20 minutos. ¿Y hay que venir preparado de alguna manera? No, de ninguna manera, ninguna manera. La sesión, la gente se va relajada porque te saca el estrés, empezás no sé, te activa la circulación, te empezás a sentir bien. Es muy importante saber que este tipo de terapia, el biomagnetismo, sirve también como complemento y no como sustituto de otras terapias. Y también en el momento de ir saber las contraindicaciones que puede llegar a tener. Pero ahora quédense ahí porque vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Zona Desconocida. Seguimos en Zona Desconocida y vamos a mencionar nuevamente las redes porque es importante también que estén comunicados con nosotros. Exactamente, se pueden comunicar a través de Twitter como @ZD_oficial, todo con mayúscula, también a través de Instagram como Zona Desconocida, todo junto y con minúscula, y a través de YouTube y Facebook como Zona Desconocida. Ahí está, hoy estamos compartiendo con ustedes algunos fenómenos, algunos casos de situaciones realmente extrañas que se dieron a lo largo de la historia, que siguen sin explicación simplemente, ¿no? Y que no se han investigado más, o que bueno, no tenemos mucho la posibilidad de investigarlos, pero son tan contundentes y tan extraños que queremos compartirlos con ustedes. En este caso se trata de gritos dentro de una habitación en un hotel que no tienen ningún tipo de habitante. ¿Sí? Y que esto fue registrado por las cámaras de seguridad. Lo que vamos a ver a continuación es justamente la grabación de las cámaras de seguridad, pero la comunicación también del jefe de seguridad con uno de los integrantes del personal que fue a ver qué era lo que sucedía. Van a ver la gestualidad de este hombre y después que ingresa, que comprueba que está vacía esa habitación, inclusive también van a ver al final que aparece algo extraño que sale de la habitación. En el momento que ingresa el personal de seguridad, algo sale de la habitación que capaz que era justamente lo que causaba ese tipo de gritos. Yo no sé lo que pasó, pero que si algo estoy segura que no iría nunca a ese hotel. Digo, el marketing le debe haber arruinado al hombre. Porque... Claro. No, claro. Es el Hotel Wingate de Illinois y esto fue grabado el 14 de septiembre del año 2003. Bueno, si te parece lo vemos. Vamos a verlo, me intriga, claro que sí. Nobody's in there. Man, that's scary.
sombra que se veía ahí. Que justo salió en el momento que abrieron la puerta. Exactamente. ¿No? Y aparte, no sé si notaron que la persona, miembro del equipo de seguridad, cuando se estaba acercando y sintió los gritos, se frenó, ¿no? Sí, no es para menos. Debe ser fácil, ¿no? Exacto. Y otro dato interesante, cuando ingresó, estaban los muebles de cabeza, De cabeza, ¿no? O sea, estaban exactamente. desordenados y habían arrancado la alfombra. ¿Y eso investigaron en algún momento, si en esa habitación había fallecido alguien o lo que sea? Porque muchas veces también se da cuando pasan, ¿no? O capaz que alguna muerte trágica dentro que haya sucedido, como ha pasado, bueno, en otros hoteles también o lugares que hemos mostrado, pero en este caso eso se llegó a investigar, a lo poco que concretar. pudimos saber es que no tiene una historia trágica el hotel, ni mucho menos esa habitación. Sí se especula que puede haber sido, como ha pasado en otros casos, también algún tipo de portal, porque realmente era algo contundente, fuerte, no tiene mucho de común esto que acabamos de ver, ¿no? Claro. Igual, como siempre pasa, hay quienes dicen, bueno, que no es real, que pudo haber sido una estrategia de marketing del hotel. Claro, a la inversa, yo decía para no ir nunca, pero también puede ser, hay mucha gente que prefiere ir a investigar y realmente... Que le atrae. Claro, que le atrae. Estoy segura que vos también serías uno de esos, Henry, ¿no? Estaría bueno ir. Vos irías, yo Estaría sería bueno. de repente, capaz que no, me quedo esperando. Para investigar, aunque sea, ¿no? Sí, bueno. Y comprobar, porque en realidad esto me hace acordar un hotel aquí en Montevideo, que es el Hotel Cervantes, que hoy creo que se llama Splendor Cervantes, Sí. que también tiene una historia trágica trágica no, paranormal, Sí. con la habitación, creo que era la habitación 304, si no me acuerdo mal, que también se sentían gritos cuando estaba vacía. ¿Pero eso hace muchos años atrás o es bastante actual esta tiene una historia? historia ya de mucho tiempo, sí. Mira. Sí. No nos han permitido ir a investigarlo. Acá me dicen por la cucaracha que vas a ir vos, Henry, me parece, a investigar, ¿no? En realidad, a mí me gustaría ir, pero ¿Sí? en realidad no lo permitieron. ¿No permiten? Sí. ¿Pero que está clausurada esa habitación? No, tenés no. idea? Esto fue antes de que se remodelara, ¿no? Ah, está perfecto. Ahora, Sí, ahora capaz que no tiene mucho sentido, no en sé. los últimos años no hemos sabido nada. Parece que se quedó medio tranquilo, pero tiene una historia ahí, ese lugar o donde hoy está ese hotel, ¿no? Claro. También ha pasado mucho en diferentes en lugares de aquí de Montevideo, ¿no? Porque uno dice, bueno, esto generalmente muchas veces pasa en los lugares donde, como vos decías, que tienen una historia detrás. Claro. Ha pasado, por ejemplo, en las Torres del Puerto, creo que se llaman las Torres del Puerto, que está en la zona donde está Montevideo Shopping, aquí en Montevideo, donde antes había un hospital, que era un hospital bastante denso, porque iban personas también estamos hablando hace más de 100 años, ¿no? Personas con enfermedades terminales, y ahí se construyeron estas torres. Sí. Y personas de varios apartamentos de esas torres, que son nuevos, que no tienen ninguna historia demasiado extensa, también sienten este tipo de fenómenos, ¿no? Cosas extrañas, ruidos, apariciones. Bueno, salvando las distancias también en el shopping de Punta Carreta, que antes era la cárcel de Punta Carretas, la gente que trabaja mismo dentro del supermercado que está ahí, muchas veces ha sentido sonidos, ha sentido gritos, ha sentido cosas extrañas dentro del mismo. ¿Cómo se da cuando también hay una historia detrás, que Claro. hablábamos justamente? Viste que parapsicológicamente esto tiene alguna explicación a través de justamente la emanación de energías psíquicas Sí. que uno produce ante instancias traumáticas. ¿Pero ¿no? que no sería algo real? ¿Sería algo que uno está produciendo? ¿O que... No, lo que implica esta explicación es que justamente sí es algo real que quedó perfecto. como remanente Sí. de personas que estuvieron ahí, que vivieron ahí, que sufrieron, o en el momento de haber desencarnado, muerto, fallecido, se desprende una energía fuerte. Y que uno puede la haber- capta, digamos, cuando está... Claro, porque queda en el lugar. Claro. ¿no? Justamente, queda como impregnada en ese lugar. Mucho más en algunos lugares donde se vivieron cosas fuertes, ¿no? Si bien hoy estamos hablando de Punta Carretas, la zona donde está el shopping, algún hotel inclusive, la zona en sí albergó justamente ni más ni menos que un penal en donde hubo torturas inclusive, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí hubo una historia también bastante trágica que, bueno, seguramente se transformó, pero alguna persona pudo haber captado todavía algo que pudo haber quedado ahí en
la zona. Es que no sé si tú si recordás, pero cuando recién también apareció el shopping de Punta Carretas, uno ya cuando entraba con otro tipo de energía o sentía algo diferente, ¿no? Bueno, te estoy hablando más allá de ver algo o sentir algún grito, pero sabiendo toda la historia que había detrás, uno sentía otro tipo de energía. Ahora que vos hace un rato estabas justamente explicando el tipo de energía que uno puede llegar a captar. Claro, que para muchos puede ser atractivo, ¿no? Porque bueno, Sí, tiene una historia, tiene algo que uno puede llamarle la atención. El tema es, insisto, las zonas geográficas sobre todo, que tienen algún tipo de historia que nos pasa cuando vamos a visitar, no sé, un cerro que está asociado al tema místico también, pasa con la zona de la Estancia de la Aurora, pasa con la Capilla del Padre Pío que mencionaba justamente Ciro Echeverri. Son lugares que tienen una historia energética fuerte, ¿no? Y a veces esa historia energética es escindida ni más ni menos que las emociones humanas, ¿no? Exactamente, o lugares donde vivieron también determinadas personalidades, personas importantes. A mí me pasó cuando viajé, cuando viví en Chile, por ejemplo, cuando fui a la casa de Pablo Neruda. A mí me pasaba que yo estaba subiendo las escaleras y sentía las piernas como una energía que me subía y me pesaban realmente, porque bueno, a mí siempre me encantó investigar sobre la historia de él y fui a las 3 casas diferentes dentro de Chile, pero me pasó así horrible de que como que sentía realmente la presencia de este poeta. Y bueno, ¿cómo pasa? ¿Cómo uno se mimetiza enseguida? ¿Cuánto más debe pasar en lugares que hubo algún tipo de atentado fuerte, ¿no? Totalmente. Pensando, por ejemplo, el 11 de septiembre, ¿no? Ir a donde está la zona cero, donde estuvieron las Torres Gemelas, debe ser bastante Bueno, cuando uno viaja fuerte. a Alemania, cuando recorre todo también. Bueno, los campos de concentración. Exactamente, cuando están en esos lugares donde fue un campo de concentración, cuando le muestran la historia, yo no estuve ahí, pero conozco gente que ha estado y dice que realmente es increíble la sensación que tiene uno, que es inexplicable. Me imagino que algo parecido se debe estar gestando, por ejemplo, ahora que hubo este atentado en Barcelona, ¿no? Este atentado en Barcelona en que está generando una carga para las personas que lo vivieron, cercanas, o que no lo vivieron pero tuvieron personas cerca también. Se empieza a generar como esa especie de egregor psíquico, energético, que empieza a generar una densidad tal que después cuando uno va ajeno ya a esa situación, capaz que ya algo capta, siente, como te pasó a vos. Exactamente. ¿No? Y con respecto a esto del atentado en Barcelona, bastante reciente. Sí, el 17. Sí, vamos a más adelante hacer algún tipo de capítulo al respecto, ¿no? Vamos a hacer una investigación. Ahí estamos viendo las imágenes. Estamos viendo algunas de las imágenes, sí. Un horror, 120 heridos, 13 muertos, dentro de esos heridos también muchas personas que no se saben si van a sobrevivir. La verdad que algo espantoso lo que ocurrió. Así es, y de eso se trata justamente el terrorismo, ¿no? De sembrar ese tipo de emociones, sembrar ese tipo de... Ese miedo, y no en cualquier lado lo hacen, justamente, porque lo hacen en lugares donde hay muchos también extranjeros, lugares donde hay personas de varias nacionalidades, para también llamar esa atención de los medios de comunicación y decir, acá estamos y estamos fuertes realmente, ¿no? Ese altavoz que ellos imponen, ¿no? Acá, bueno, en este caso, el tema del Estado Islámico, que fue el que atribuyó este atentado, ¿no? Claro. Que ahí es interesante lo que está diciendo justamente por eso, ¿no? Porque cómo se internacionaliza, ¿no? Totalmente. Estos atentados, porque ¿quién no tiene un conocido en Barcelona, por ejemplo? Claro. Cuando ocurrió lo de París también lo sentimos muy cercano, estoy hablando de los occidentales, ¿no? Sí, porque sí. Atentados iguales o peores existen casi que a diario en países de los cuales ni siquiera nos enteramos, o pasan, como decís vos, de largo los medios de comunicación. Los medios de comunicación occidentales son los que se encargan después de mostrar esto que sucedió. Totalmente. Y eso es lo que nos hace pensar siempre, ¿no? ¿Cuántos intereses hay detrás, más allá de la atribución de ISIS, en este caso el Estado Islámico? Sí. ¿Cuántos intereses pueden haber detrás? Cosa que mencionamos en capítulos anteriores cuando hablamos de atentados de falsa bandera en otros lugares, ¿no? Justamente para sembrar ese Estado, ¿no? Exactamente. O sembrar inclusive no solo el terror en nosotros a nivel occidental, sino también la excusa muchas veces de algunos poderes que están más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Claro. Para después tomar algún tipo de represalia, acción.
Bueno, la CIA ya había hablado 2 meses atrás de que este atentado iba a ocurrir. Exactamente, que podría suceder. Justamente habló de las Ramblas de Barcelona. Ya en su momento ya se habló de esto y bueno, y justamente pasó. La verdad a veces uno siempre tiene que ver, cuando ve este tipo de situaciones, a quién beneficia todo esto, ¿no? Porque hay un poder siempre encima de lo que nos muestran, ¿no? En este caso todavía no está muy claro a quién beneficia todo esto, ¿no? Más allá del horror que genera. Pero lo que sí tenemos que saber es que tenemos que desconfiar de lo que nos dicen. Y un hecho que realmente a mí me llamó la atención en lo personal es cómo en cierto momento, ni bien empezó a suceder todo esto, rápidamente se generó a viralizar una especie de campaña de la propia policía, de los sistemas de inteligencia españoles, diciendo no muestren las imágenes. No, mostraban gatos en vez de imágenes de personas, no sé si lo viste. Sí, sí. Todo a través de gatitos y bueno, a través mensajes. de las redes, Exacto. los organismos oficiales empezaron rápidamente a decir no muestren imágenes. Claro, no querían identificar a nadie en especial. Muchas personas empezaron a viralizarlo, no muestren imágenes, con el argumento humano, lógico, psicológico, obviamente, emocional. El tema de las familias, de otra gente que no supiera y puede ver eso. Exacto. Obviamente. Pero a mí me llamó la atención. Puede decir que puede haber algo más allá de eso, sí, digamos. ¿por qué no querían que se viralizara? Tal vez porque en ocasiones anteriores, a través de las imágenes que la propia gente publicaba, claro, uno iba sabiendo, a ver, de repente alguna persona que ya no la encontraba o que había pasado con su hermano, con su tía, con su amigo, iba sabiéndolo a través de las imágenes. En este caso no. Pero también. Más allá de eso, sí, que también pasó, en ocasiones anteriores, a través de esas imágenes publicadas en las redes por las propias personas, se empezó a dar cuenta mucha persona que en realidad había algo como orquestado. ¿Sí? Entonces, capaz que lo que quisieron, en este caso, estoy especulando, ojo, sí, obvio. con un tema realmente delicado, ¿no? Totalmente. Pero tal vez hubo un interés, porque me llamó la atención que hubiese estado tan organizado el tema de no muestran, ¿no? Como si yo lo hubiese estado esperando, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, como decíamos, lo vamos a manejar más adelante en algún capítulo específico sobre cuando se sepa un poco más y cuando investigamos un poco más. A desarrollar un poco más el tema, pero bueno, estaba bueno no pasarlo por alto porque es algo súper reciente. Claro, que aparte... que nos afectó a todos, sin lugar a dudas. Que nos afectó a todos y sí, por las propias vías de contacto también nos han consultado, mostrado interés para... Sí, bueno, de buscarle otro tipo de explicación más allá del que los medios puedan darnos. Exactamente, ¿no? Otro dato curioso o tal vez lamentable, es cómo en este tipo de atentados los supuestos autores nunca son juzgados. Claro. Mueren, sí. son abatidos por la policía. Es realmente extraño, ¿no? Ha pasado con todos los demás atentados también, ¿no? Pero bueno, ya veremos qué sucede con todo esto. ¿Por qué se da todo esto exactamente? Sí. Bueno, gracias Marina. No, por Le favor. mandamos un beso grande a Victoria, que se recupere pronto, sí, va a estar de vuelta con nosotros. Que se recupere, un beso enorme para Vic. Ahí está, y nos encontramos nosotros la próxima semana con más temas en Zona Desconocida. Gracias por estar ahí.